Ahí estamos grabando. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí se ve. Gracias. Bueno, les decía, materia de inferencia estadística y esta pantalla que ya han visto en clases anteriores, que resume en forma general los distintos procedimientos que vamos a estudiar en la materia. La inferencia estadística era una de las dos grandes ramas, habíamos dicho, de la materia estadística, de la ciencia estadística. La primera gran rama, habíamos dicho, era estadística descriptiva, que abarcaba una serie de procedimientos, empezando desde la recolección y hasta la interpretación y presentación de los datos. Y la segunda gran rama, que es a la que se refiere esta materia, el curso que estamos dictando, es inferencia estadística, es aquella parte de la estadística que involucra todos los procedimientos que nos permiten tomar decisiones, sacar conclusiones de toda una población en base a evidencia muestral, en base a los datos muestrales que hayamos observado dentro de esa población. Y en base a ese esquema vamos a realizar dos grandes procedimientos de estadística inferencial, de inferencia. Uno que ya hemos visto en clases anteriores es la estimación de parámetros. Hemos dicho que la estimación de parámetros la podíamos hacer en forma puntual cuando hacíamos referencia a estimar un valor de un parámetro desconocido en base a un valor concreto, un punto definido. Y la otra forma de hacer estimación de parámetros era mediante un intervalo de confianza, para el cual había que construir un intervalo, dos límites, un inferior y un superior, que eran variables aleatorias dependientes de determinados valores. Temas que ya hemos desarrollado en clases anteriores. Y hoy nos vamos a centrar entonces en el segundo grupo de procedimientos, que es lo que llamamos pruebas de hipótesis. Pruebas de hipótesis, también llamadas dosimasias de hipótesis, depende del libro que vean, o test de hipótesis, se refiere al procedimiento que tiene una serie de pasos, pasos que también van a depender de la bibliografía que ustedes lean. Nosotros la vamos a resumir en 7 pasos que ya hemos mencionado rápidamente. Hoy vamos a desarrollar paso a paso y ver las alternativas dentro de cada uno. Empezando por definir qué es la prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿O en qué casos utilizamos una prueba de hipótesis? Habíamos dicho que hacer una estimación puntual implicaba estimar el valor de un parámetro con un cálculo concreto de un valor específico y un intervalo de confianza que implicaba calcular dos límites, dos valores que son el límite inferior y superior, y bajo un determinado nivel de confianza estimar que el parámetro está contenido entre esos intervalos. Pero en algunas situaciones puede presentarse la posibilidad de que nosotros queramos aceptar o rechazar la afirmación respecto de un parámetro desconocido y decidir si esa afirmación es válida o no, si es verdadera o es falsa, en base a una serie de cuestiones que vamos a desarrollar ahora a continuación paso a paso. Es decir, lo que vamos a hacer es tratar de probar la afirmación, una determinada afirmación, una hipótesis, que se refiere a la distribución de una variable, o en forma genérica o reducida decimos a veces que se refiere a un parámetro. Los pasos que vamos a seguir nosotros en este curso son estos 7 pasos, y de cada uno de estos pasos lo que vamos a tomar en esta clase es justamente desarrollar cuáles son las posibilidades que se presentan en cada uno de estos 7 pasos. No obstante, por ejemplo, en la bibliografía a la que hacíamos referencia hace rato, que tienen subida en el aula virtual, habla de 5 pasos, porque resume los últimos 3 pasos en uno solo. Una de las bibliografías que subí, que recomendé como bibliografía específica, también en la unidad de pruebas de hipótesis, el último libro que está referenciado ahí
en bibliografía del libro, habla de 4 pasos, en definitiva todos pasan por cada uno de estos puntos que vemos acá. Lo que hace es resumir distintos pasos en uno, 3 o 4 pasos en uno solo. Pero lo que está claro son los 3 o 4 primeros pasos están claramente definidos, y por ahí los 3 o 4 últimos, por ahí se los agrupa en uno o en dos. Las etapas de la prueba de hipótesis decimos que son la formulación de hipótesis, la primera etapa, la especificación del nivel de significación. Nivel de significación, que vamos a definirlo, lo simbolizamos con la letra griega alfa. Tercer punto, seleccionar la estadística de prueba que corresponda, depende del tipo de prueba que se trate, eso va a depender de lo que diga la hipótesis nula y alternativa, a qué parámetro se refiere, y si no es un parámetro, a qué distribución se refiere. En función de eso vamos a elegir el estadístico de prueba. El nivel de confianza, que en el paso 2, también va a depender de otras cuestiones, qué nivel de significación adoptar, si uno alto o bajo, va a depender de algunas cuestiones sobre las que vamos a charlar en cada paso. El cuarto paso es fijar criterios de decisión. Normalmente esto lo hacemos en forma gráfica y simbólica, para que sea más claro. También vamos a verlo, y hay distintos tipos de criterio de decisión en función de la formulación de hipótesis que se haya realizado. En el punto 5 lo que hacemos es realizar los cálculos de la estadística de prueba. Así vamos a tener que identificar, relevar los datos necesarios de la estadística de prueba para hacer los cálculos, y así obtener el valor de la estadística de prueba para poder contrastar con el criterio de decisión, con el valor crítico del criterio de decisión. Todo ello, en base a esta contrastación, vamos a poder tomar una decisión, y en función de esa decisión, sacar las conclusiones correspondientes, que sería el último paso. Pero vamos a ver paso por paso. Vamos a ir paso por paso. El punto 1, las distintas alternativas y los distintos tipos de hipótesis que se pueden plantear. ¿Qué es una hipótesis estadística? Una hipótesis estadística es un supuesto respecto de la distribución de una variable aleatoria. Yo les decía hace un ratito, tenemos que definir en forma general. Una hipótesis estadística se refiere a una afirmación o un supuesto respecto de la distribución de una variable. Muchas veces lo que hacemos es hacer referencia o suponer la distribución de la variable, y la hipótesis o la afirmación se refiere a un parámetro en particular directamente, a la igualdad de un parámetro respecto de un valor o entre dos parámetros, y en esos casos vamos a llamar a las pruebas en forma paramétrica. ¿Cómo vamos a identificar las pruebas de hipótesis paramétricas? Las pruebas de hipótesis paramétricas son aquellas pruebas en las que la hipótesis hace referencia al valor de un parámetro, valor puntual o no puntual, pero referido al valor de un parámetro. En cambio, en muchas otras situaciones, vamos a ver pruebas de hipótesis que no se refieren al valor de un parámetro, sino a otras situaciones que vamos a ver en la segunda mitad de la materia, como hablábamos hace un rato, pruebas como bondades de ajuste, de homogeneidad, independencia, que vamos a ver pronto. Lo dejemos por ahora aquí, pero vamos a completar las ideas de las pruebas de hipótesis no paramétricas con las clases que vienen. Otra forma de clasificar las hipótesis, perdón, esta es la clasificación de las hipótesis. Las hipótesis pueden ser simples o compuestas. Simples, estas hipótesis, me refiero a las hipótesis paramétricas, van a ser simples cuando el parámetro hace referencia a un valor puntual, y van a ser compuestas cuando el parámetro no está igualado a un determinado valor, sino que se afirma que es menor, mayor, menor o igual o mayor o igual a un determinado valor o a otro parámetro. En otras palabras, vamos a decir que es simple cuando es bilateral, y cuando es unilateral
son las compuestas porque no hacemos referencia a un valor del parámetro en particular, sino que es a partir de un determinado valor hacia arriba o hacia abajo, depende cómo esté planteada la hipótesis. En realidad lo que se plantea en el punto 1, en el planteo de las hipótesis, son dos hipótesis, como ya recordarán. A la primera se la denomina hipótesis nula. La primera la simbolizamos con la letra H sub 0, y a la hipótesis alternativa con H sub 1. Decimos que en la hipótesis nula nosotros afirmamos, en la hipótesis nula se afirma lo que se supone que es falso y se desea rechazar. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué es que decimos que en la hipótesis nula ponemos lo que aparentemente es falso? Y porque se denomina así justamente nula, porque lo que hace esta afirmación es nulificar el efecto de determinado tratamiento. Si, de acuerdo a los valores observados, aparentemente está ocurriendo una determinada situación, o un tratamiento que se está aplicando genera un determinado resultado, la hipótesis nula, o la afirmación en la que va en la hipótesis nula, es lo contrario de este proceso, de este tratamiento. Por lo tanto, decimos que nulifica el efecto de este tratamiento. Y por eso es que la hipótesis nula es la afirmación que tratamos de rechazar y se supone que es falso. Porque la evidencia muestral muestra lo contrario. Y esto contrario, es decir, lo contrario a la hipótesis nula, es justamente el concepto de hipótesis alternativa. En la hipótesis alternativa lo que ponemos es lo que aparentemente es cierto de acuerdo a la evidencia muestral. Y por lo tanto es lo contrario de lo que dice la hipótesis nula, de la H sub 0. Mencionamos recién que hay distintos tipos de pruebas. Las pruebas van a depender del tipo de hipótesis que planteemos. Podemos plantear hipótesis siempre del parámetro, estamos hablando de hipótesis paramétricas, de pruebas de hipótesis paramétricas, donde tenemos al parámetro igualado a un determinado valor, un θ sub 0, o que θ sea distinto de θ sub 0. Siempre en las pruebas paramétricas, ustedes siempre van a tener, tanto en la hipótesis nula como en la hipótesis alternativa, el símbolo del parámetro. Recuerden que estamos haciendo inferencia estadística, estamos estimando parámetros y haciendo referencia, tratando de validar una afirmación respecto de los parámetros. Un error que suelen cometer es poner en las hipótesis, nula o alternativa, los valores, por ejemplo, de X rayita, o de P, o diferencia de P, que son estimadores. No estamos estimando estimadores, estamos estimando parámetros. O estamos haciendo afirmaciones respecto de parámetros. ¿Sí? Siempre acá, por eso habíamos dicho que la letra griega tita la hacíamos, nos simbolizaba a todos los parámetros en forma genérica. Siempre acá vamos a tener un parámetro, y cuando el parámetro está igualado a un determinado valor o a otro parámetro, a un parámetro de otra población, el mismo parámetro pero de otra población, y en la hipótesis alternativa tengamos el distinto, entonces la prueba de hipótesis va a ser bilateral y de dos colas. Esto gráficamente lo vamos a ver en el criterio de decisión más claramente, a diferencia de los otros dos tipos de pruebas, que son unilateral de cola derecha o unilateral de cola izquierda, situaciones que se dan cuando en la hipótesis nula el parámetro aparentemente me rectifico. Lo que aparentemente ocurre, porque lo dice la evidencia muestral, es la hipótesis alternativa. Entonces, si de acuerdo a la evidencia muestral, θ es mayor que un determinado valor, porque la evidencia muestral nos muestra esto, entonces lo que nulifica la afirmación de lo contrario es la hipótesis nula. Entonces, si aparentemente este es mayor, el parámetro es mayor que un determinado valor, y en el planteo está expresado así, entonces vamos a tener una prueba unilateral de cola derecha. En cambio,
si aparentemente la evidencia muestral nos arroja que el valor del parámetro es menor que un determinado valor, una constante determinada, entonces vamos a tener una prueba unilateral de cola izquierda. Esto se va a aclarar con una serie de ejemplos que veamos, con ejercicios que hagan con la profesora y con un poco de práctica. Eso no hay más que practicar y leer distintos casos prácticos y para cada caso práctico ver cómo plantearíamos las hipótesis, de acuerdo a cuál sea la inquietud que se plantea. Una misma prueba puede ser a distinto o a mayor o igual, en función de cómo esté planteada. Si no está claramente planteada, puede entrar la duda de si es a distinto o es a mayor. Pero si la inquietud está puesta en que el valor del parámetro es como mínimo un determinado valor o como máximo un determinado valor, o es mayor que o menor que, claramente va a ser unilateral. En cambio, cuando en los planteos se hace referencia a que un determinado parámetro es distinto de un determinado valor, entonces claramente vamos a estar en la presencia de una prueba bilateral o de dos colas. Pero avancemos, no quiero detener demasiado en algo que vamos a ver después con la práctica muy claramente. La especificación del nivel de significación alfa, para saber qué es el nivel de significación lo vamos a definir observando este cuadro. Ya dijimos, el nivel de significación lo vamos a simbolizar con la letra alfa. Vamos a ver qué es este alfa. Resulta que nosotros al tomar decisiones respecto de una determinada afirmación, la afirmación ya dijimos es la hipótesis nula, la decisión que tomemos puede ser rechazarla, a la hipótesis nula, perdón, puede ser no rechazarla o rechazarla. Son las dos decisiones que vamos a poder tomar. Y a su vez, la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, en este pequeño cuadro de doble entrada, hicimos tipos de la hipótesis nula que puede ser verdadera o falsa, y la decisión que sea rechazar y no rechazar, entonces podemos estar cometiendo dos tipos de errores y dos decisiones correctas. El error tipo 1, el error tipo 2, y hay dos decisiones correctas que podemos llegar a tomar. ¿Cuál sería una decisión correcta? Y si una hipótesis nula es verdadera, entonces lo correcto sería que no la rechacemos, ¿sí? Que no rechacemos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque es verdadera. En cambio, si a esa hipótesis nula, que es verdadera, nosotros la rechazamos, estaríamos cometiendo un error. Y ese error lo podemos calcular en términos probabilísticos, y la probabilidad de cometer ese error de tipo 1 le llamamos entonces a rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Si nosotros cometemos ese error y lo cuantificamos en términos probabilísticos, vamos a decir que la probabilidad de cometer el error de tipo 1 es lo que denominamos alfa, nivel de significación. Repito, el nivel de significación, entonces, es una probabilidad. Alfa nos representa una probabilidad, es decir, un valor que va entre 0 y 1, porque es una probabilidad. E sub 1 es el error que podemos cometer, es una de las decisiones incorrectas que podemos cometer, que es rechazar una afirmación, hipótesis nula, que cuando esta es verdadera. Ahora, también podemos cometer otro error. Si nosotros tenemos una hipótesis nula y esta es falsa, nosotros lo correcto sería que la rechacemos, porque si la hipótesis nula es falsa, lo correcto es rechazarla, lo correcto es rechazarla como tenemos acá en esta columna. Esa sería una decisión correcta. Pero si nosotros no rechazamos, por algún error, entonces estaríamos cometiendo otro error al que vamos a denominar error de tipo 2. También podríamos cuantificar, en términos de probabilidad, cuál es la probabilidad de cometer este error. A esa probabilidad la llamamos beta en forma genérica. Tema en el que no nos vamos a involucrar demasiado, si es una probabilidad
esta beta, es una probabilidad que está totalmente vinculada con alfa, pero nosotros en las pruebas que vamos a desarrollar vamos a cuantificar alfa. Con cuantificar alfa, las pruebas son suficientes. No vamos a desarrollar el concepto de beta, por lo menos en este curso. Pero conceptualmente sí, que es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Y el error de tipo 2 es no rechazar una hipótesis nula cuando esta es falsa, entonces. Vamos al estadístico de prueba. Perdón, vuelvo hacia atrás con un pequeño comentario. Los niveles de significación alfa, depende del tipo de prueba que se trate. Cuando hablamos de pruebas con variables de distribución normal, estandarizada, los valores que se eligen del alfa habitualmente son el 1% o el 5%, según la confianza que necesitemos en la prueba, pero los más habituales son del 5% y 1%. Motivo por el cual hay determinados valores de la tabla que ustedes van a ver repetidos en las distintas pruebas, porque generalmente tomamos los mismos valores de alfa. De hecho, cuando hay decisiones importantes que tomar y el riesgo, el costo es muy alto, entonces necesitamos un nivel de confianza alto, lo que implica un nivel de significación bajo. Entonces, si queremos que la decisión sea altamente confiable, vamos a tomar un alfa pequeño de un 1%, por ejemplo. En otros casos podemos tomar un alfa del 5%, por ejemplo. Vemos que es altamente significativo o significativo según el alfa que adoptemos, ¿no? Vamos al estadístico de prueba. Este concepto de estadístico de prueba también depende del tipo de prueba que se trate, el tipo de parámetro que estemos infiriendo. Y el estadístico de prueba, en forma genérica, si ustedes recuerdan el esquema para determinar los valores de los intervalos, de los límites del intervalo de confianza, recuerdan que empezábamos por el z se definía como el estimador menos el parámetro y sobre el desvío estándar. Bueno, algo similar ocurre acá, el estadístico de prueba es siempre el estimador del parámetro al que hace referencia la prueba, es decir, el planteo de las hipótesis. Si la hipótesis nula se refiere al parámetro proporción poblacional, entonces el estimador va a ser P, el parámetro sería pi, ¿verdad? La proporción poblacional, y el desvío estándar del estimador, no el desvío estándar poblacional, sino el del estimador. Por ejemplo, para la variable z, en forma genérica decimos el estimador, que está representado con el sombrerito, determinado parámetro con su sombrerito nos representa el estimador, menos su parámetro, y sobre el desvío estándar del estimador, como ven acá abajo, con sombrerito. Por ejemplo, para una prueba de un parámetro media poblacional, mu, entonces el estimador de media poblacional, me gustaría que ustedes me lo fueran diciendo, pero bueno, no podemos. Ustedes saben que el estimador de la mu, de la media poblacional, es X rayita menos mu, y sobre el desvío estándar de la media muestral, que es el sigma, que es el poblacional, sobre la raíz de n, como ya hemos visto en casos anteriores y cuando hemos definido la distribución muestral de la media, ¿verdad? Por aplicación del teorema central del límite. Esta z, en forma genérica, tiene una distribución normal y bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Vamos a los criterios de decisión. Los criterios de decisión, al igual que en las pruebas de hipótesis, porque el criterio de decisión depende
de las hipótesis que se hayan planteado, pueden plantearse de distintas formas. Habíamos dicho que las pruebas de hipótesis, en el planteo de las hipótesis, podían ser bilateral, primer caso, cuando es bilateral, es decir, cuando el parámetro está planteado como igual a un determinado valor, y en la hipótesis alternativa a distinto, a un determinado valor, entonces decimos que la prueba es bilateral de dos colas, o de dos colas. Motivo por el cual vamos a definir dos zonas de rechazos, en realidad es una zona de rechazo dividida en dos partes, en cada una de las colas, que acá en la gráfica tenemos sombreado con color celeste. Recuerden que bajo el área bajo la curva normal nos representa la probabilidad total. Y habíamos dicho que el alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, si sabemos que podemos cometer el error de tipo 1 y la zona de rechazo está sombreada aquí, ese alfa está expresado en dos partes iguales, en ambas colas. Motivo de la misma es que la curva es perfectamente simétrica, las zonas de rechazo van a estar en ambas colas, divididas en dos partes exactamente iguales, y todo el complemento de ese alfa, es decir, 1 menos alfa, va a ser toda la zona de no rechazo. Y acá entra un concepto muy importante que es, si se fijan, tanto en el punto 2 cuando hemos hablado de nivel de significación como ahora, estamos mencionando el concepto de rechazo o no rechazo, pero en ningún caso hablamos de aceptación. No decimos si luego cuando calculemos el estadístico de prueba cae en zona de rechazo, lo rechazaremos seguramente, pero si cae en zona de no rechazo, no hablamos de aceptar, sino que hablamos de no rechazar, que no es una decisión tan contundente. Ya lo vamos a ver cuando tomemos decisiones. Para determinar en la zona de rechazo de dos colas, vamos a tener que utilizar la tabla de probabilidades en este ejemplo de distribución normal, porque tenemos una Z, tabla que ya la profesora les ha compartido, siempre teniendo en cuenta que el alfa está dividido en ambas partes. Entonces ustedes, si tienen un alfa del 5%, saben que tienen un 2,5% en cada cola, tendrán que buscar el valor acumulado de probabilidad hasta el punto donde z es este punto, o buscar la probabilidad, el valor de z correspondiente a una probabilidad de 0,0225, por ejemplo. Y a cola derecha, lo mismo, buscar el valor acumulado de probabilidad en la tabla de probabilidades acumuladas, distribución normal, en la parte de los valores positivos de z, van a buscar el valor acumulado sería hasta el 97,5 de probabilidad, en el ejemplo, para determinar cuál es el valor de z. Entonces, con eso nosotros establecemos un criterio de decisión de la siguiente manera. Luego nosotros vamos a realizar el correspondiente cálculo del estadístico de prueba. Pero si el estadístico de prueba resulta menor, el estadístico de prueba es el z calculado que hemos dejado planteado en el punto 3. Si ese valor resulta menor que el z de alfa sobre 2 negativo, entonces va a estar en zona de rechazo. O bien, si el z calculado, el estadístico de prueba calculado, resulta mayor que el z positivo de alfa sobre 2, que es el otro punto crítico, también va a resultar que cae en zona de rechazo. En cualquiera de las dos situaciones, vamos a tener que rechazar la hipótesis nula y veremos cómo continúa la prueba. Pero en este paso nos interesa cómo dejar planteado el criterio de decisión, que es hasta designar los valores, los puntos críticos de la curva, a partir de los cuales se rechazaría o no rechazaría la hipótesis nula. Esa sería una opción entonces, una prueba bilateral o de dos colas. Entonces, repetimos,
si la hipótesis alternativa está planteada, a distinto, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, sí, solo sí, el z calculado es el cálculo del estadístico de prueba, resulta mayor que el z positivo de alfa sobre 2, que es este. ¿Por qué? Porque el z calculado caería en zona de rechazo, o bien que el z calculado resulte menor que el menos de z de alfa sobre 2, que sería este punto. ¿Por qué? Porque caería también en zona de rechazo. En cualquiera de los dos casos, entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Ahora, ¿qué pasa en una prueba unilateral de cola derecha? Esto ocurre, habíamos dicho hace un momento, cuando la hipótesis alternativa, h sub 1, está definida como el parámetro a mayor que un determinado valor. Entonces, el riesgo está en que el parámetro sea lo suficientemente grande para cometer un error, por lo tanto va a estar planteado a cola derecha. El error lo podemos cometer en la zona alta de la curva, los valores positivos del z, y en esos casos, el rechazo de la hipótesis nula va a estar dado si y solo si el z que calculemos, del estadístico de prueba, resulta mayor que el z de alfa. Si vemos en este caso, al alfa no lo tenemos dividido en dos partes, no decimos z de alfa sobre 2. En este caso el alfa está en una sola cola, por lo tanto tenemos todo el alfa, que en el ejemplo del 5%, nos arrojaría un z de 1,64, que ustedes pueden verificarlo en la tabla, buscando la probabilidad acumulada hasta el 95% para los valores positivos de z, van a ver que tenemos un z de 1,64. Y entonces, rechazaremos la hipótesis nula si al calcular el estadístico de prueba resulta mayor que el 1,64, en un ejemplo. Y acá, recién me doy cuenta que tengo que corregir, acá puse de alfa sobre 2, y si están atentos, presten atención que esto es un error de tipeo mío, acá es z de alfa, no z de alfa sobre 2. ¿Sí? No sé si están atentos, y acá pasa lo mismo. El alfa no está dividido en dos partes, todo el alfa es el 5%. Así que acá también corregir es el z de alfa y el menos z de alfa para las pruebas bilaterales, perdón, para las pruebas unilaterales. Al igual que dijimos recién en la unilateral de cola derecha, ahora en la de cola izquierda, el problema va a estar planteado en que los valores del parámetro sean suficientemente bajos, por lo tanto, el error lo vamos a cometer en las zonas, en los valores bajos, en las zonas del z negativos. Esto se da así. Pues cuando hagamos 2 o 3 pruebas, o planteen 2 o 3 pruebas de hipótesis, se van a dar cuenta del porqué de trabajar a cola izquierda o a cola derecha. Trabajamos a cola izquierda en este caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la evidencia muestral, recuerdan que la hipótesis alternativa nos dice lo que aparentemente ocurre por la evidencia muestral. De acuerdo a los datos que ustedes han obtenido, a las muestras, aparentemente el parámetro es más chico de lo que se afirmaba. Repito, la hipótesis alternativa nos dice lo que la evidencia muestral arroja. Entonces, si esto está planteado así es porque el parámetro, de acuerdo a la evidencia muestral, aparentemente es menor que lo que se creía o lo que se afirmaba. Entonces, si aparentemente es menor, entonces, en el estadístico de prueba, cuando ustedes calculen, recuerdan que es el estimador menos su parámetro, nos va a dar un valor negativo, y por lo tanto vamos a trabajar con valores negativos de z. Por eso trabajamos a cola izquierda. Y entonces, en el ejemplo de un alfa del 5%, que repito, acá no hay alfa sobre 2, sino un alfa completo, toda la zona de rechazo, está pintada en grises en este lugar, nos va a determinar
un valor crítico, un punto crítico de menos 1,64, al igual que el anterior. Si ustedes buscan en la tabla de probabilidades normales estandarizadas, el acumulado de 0,05 de probabilidades en el cuerpo de la tabla, para buscar en los extremos, que corresponde a un z negativo de 1,64. Y por lo tanto vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Solo si el z que calculemos resulta menor que el 1,64 negativo. O sea, nos da un menos 1,80, un menos 2, menos 3, etc. Pero que sean valores que estén en la zona de rechazo, menores al menos 1,64. Y por otro lado, no vamos a rechazar cuando esté en la zona blanca. ¿Sí? Acá les pido la corrección entonces del alfa sobre 2. Es alfa directamente. Vamos a la realización de cálculos. ¿Qué implica la realización de los cálculos? Nosotros en el punto 3 lo que hemos establecido era cuál era el estadístico de prueba a utilizar en función de las hipótesis que se habían planteado y la distribución de probabilidad que le corresponde al estimador que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a necesitar es, para el estadístico de prueba, es relevar la información, relevar cuáles son los datos que necesitamos, realizar los cálculos, realizar el cálculo estadístico de prueba. Para ello necesitamos el desvío estándar muestral, de manera que la estadística de prueba estandarizada pueda compararse con el valor o los valores críticos que vimos en el punto anterior, en el punto 4, donde hemos establecido el o los puntos críticos, los valores críticos, a partir de los cuales se rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Acá hicimos una pequeña observación, y que en las pruebas unilaterales, el valor que calculemos del estadístico de prueba debe tener igual signo que el valor crítico. Tiene que ver con lo que acabo de aclarar en el paso anterior. Ambos deben ser positivos. Si el valor crítico es positivo, entonces el estadístico de prueba que nosotros calculamos debe ser positivo. Y viceversa. Y al revés. Si uno es negativo, si el estadístico de prueba es negativo, entonces se espera que el valor crítico sea también negativo. No puede compararse un valor positivo con un valor negativo, ¿no? Si se les presenta una situación en la que tienen un estadístico de prueba de un signo y el valor crítico de otro signo, es porque han planteado mal la hipótesis o han hecho mal el cálculo o han utilizado mal el estadístico de prueba. En cambio, en las pruebas bilaterales, el estadístico de pruebas puede ser positivo o negativo, porque recuerden que tenemos dos valores críticos. Entonces van a poder comparar ya sea con el positivo o el negativo, según corresponda el valor del resultado del estadístico de prueba, el cálculo que corresponde a este punto. Vamos a la toma de decisión. Bueno, esto tiene que ver totalmente ligado al punto anterior. Vamos a decir que si el z que han calculado, el z calculado es, recuerden, este z sub c es lo que ustedes han planteado en el punto 3 como estadístico de prueba y que han calculado, han relevado la información y han hecho los cálculos en el punto 5. Entonces, el resultado de ese proceso nos da un determinado valor que llamamos z sub c. Si ese z sub c pertenece a la zona de rechazo, es decir, en los gráficos del criterio de decisión que estaban sombreados, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. En cambio, si el z calculado, si el valor que resulte del cálculo del estadístico de prueba no pertenece a la zona de rechazo, a lo que hemos llamado como zonas de no rechazo, entonces vamos a tener que decir que no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula. Lo que no es lo mismo que decir que, como no pertenece a la zona de rechazo, hay que aceptarla. Eso es incorrecto, no decimos hay que aceptarla. Por ahí en las conclusiones muchas veces generalizamos y la damos por buena,
pero no, técnicamente no corresponde, no es lo mismo no rechazar algo que aceptarlo. Y nosotros tenemos identificada la probabilidad, recuerden que nosotros hemos considerado en la prueba de hipótesis que estamos desarrollando, la probabilidad alfa, que es la probabilidad de cometer el error de tipo 1, lo cual nos asegura que no vamos a rechazar una que sea verdadera. No vamos a correr porque hemos considerado esa probabilidad y la tenemos manejada de alguna manera. En cambio, podemos estar cometiendo el error de tipo 2, que no es parte cuantificada de la prueba, sino que puede ser que estemos aceptando una hipótesis nula que en realidad es falsa. Entonces, ante ese riesgo, no decimos que la aceptamos, sino que decimos que no la hemos podido rechazar, lo cual no la hace verdadera, necesariamente. Decimos, no existen evidencias suficientes para rechazar la hipótesis nula, entonces. Bueno, y en función de la decisión que se haya tomado en el punto 6, lo que tenemos que hacer es sacar las conclusiones. Las conclusiones, como en todos los problemas que desde la materia estadística y acá en inferencial les exigimos, siempre la respuesta al problema, y como les han enseñado seguramente desde cursos desde la primaria, secundaria, siempre dar la respuesta. La conclusión es en definitiva una respuesta al problema, en términos del problema o del planteo original o la pregunta que se haya planteado originalmente, pero en términos estadísticos, por supuesto, ¿no? Es interpretar la decisión que se tomó en términos del problema en particular, dar la respuesta al problema, y claramente y con terminología, bueno, científica, ¿no? Como corresponde. Bueno, hasta aquí llegamos con paso a paso las etapas de la prueba de hipótesis. Voy a dejar de grabar